Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10, edición mediodía. Les saludamos con mucho gusto ya Oscar Narváez, Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. Muchachas, buenas tardes. ¿Qué tal, Maribel? Yaosca, amigos y amigas televidentes, gracias por informarse a través de Acción 10. Yaosca da inicio. Gracias, muchachas. Autoridades de salud mantienen reporte de 2 casos confirmados de COVID-19 en Nicaragua y reiteran que lo más importante para enfrentar y contener la enfermedad es aumentar el hábito de aplicar las medidas preventivas. Tenemos todos los detalles con María Esther Ordóñez. Durante la mañana de este martes, las autoridades del Ministerio de Salud informaron que Nicaragua continúa con 2 casos positivos por COVID-19. Reiteran el llamado a la población a continuar poniendo en práctica las medidas de protección para combatir esta enfermedad que ha causado miles de muertes en el mundo. Continuamos informando y queremos compartir con ustedes que los datos del informe del día de ayer continúan siendo válidos. Hasta ahorita las autoridades y trabajadores de salud continúan haciendo su trabajo de prevención en todo el país. Instamos a las familias nicaragüenses a mantener la calma. No hay que dejarse llevar por la desinformación que circulan en las redes. Lo más importante para enfrentar y contener la enfermedad de COVID-19 es aumentar el hábito de aplicar las medidas preventivas. El informe oficial detalla que se continúa realizando la visita casa a casa, parte del personal médico para informar a la población sobre esta enfermedad y las medidas higiénicas que deben ponerse en práctica a diario. Asimismo, es una manera también de poder enfrentar esta enfermedad, el COVID-19, que pueda estarse diseminando en Nicaragua. En este momento solo contamos con 2 casos confirmados. Para proteger a los miembros de la familia al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del codo, lavarse inmediatamente las manos con agua y jabón. Recordamos que uno de los elementos clave es lavarse las manos con agua y jabón. En el caso de los puntos fronterizos, agregan que se realiza la vigilancia correspondiente. María Esther Ordóñez, Acción 10. Las calles de Managua lucen poco transitadas. Ciudadanos toman la decisión de resguardarse en casa a pesar de no haberse decretado ningún tipo de medida de aislamiento social. Según especialistas en psicología, las personas toman estas medidas de precaución ante el temor de contraer el virus que ha cobrado más de 18.000 personas. Michelle Polanco, desde Control de Estudio, nos amplía esta noticia. Adelante, Michelle, te escuchamos. Buenas tardes, Daniela, buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Vamos a ver en imágenes el ambiente que se vive desde horas tempranas de la mañana en nuestra capital. Como pueden observar, el tránsito vehicular en las principales avenidas de nuestra capital pues lucen bastante vacías, parcialmente vacías, únicamente hay unos cuantos vehículos circulando. Inclusive la presencia policial acostumbrada en algunos puntos de nuestra capital también se ve bastante disminuida. Según el especialista Ludendorff Sucé, la ausencia de la ciudadanía en las calles en gran medida se debe al temor que se tiene o que tienen las personas de contagiarse del coronavirus, temor que probablemente ha incrementado luego de darse a conocer la semana pasada el segundo caso positivo de coronavirus en el país. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que nos brindara el especialista en psicología Ludendorff Sucé alrededor de las consecuencias que también el permanecer mucho tiempo en el hogar podría generar y cómo la ciudadanía puede hacerle frente al tedio de permanecer sin salir y sin distraerse con las amistades o con el trabajo mismo. Terapia se llama, de hecho hay cursos de risoterapia. Sucé explicaba que el permanecer en la casa sin tener tareas o alguna actividad ya bastante determinada puede generar un tipo de estrés entre los miembros de dicha familia y da algunas recomendaciones. Entonces, sobre agregar estrés, estar encerrado por un buen tiempo en la casa, hay incertidumbre.
no se sabe cuánto va a durar este encierro. Pero para mientras hay que hacer algunos mecanismos de defensa. El ser humano ha sabido vivir en las tragedias y ha sobrevivido y ha salido adelante de las tragedias. Primeramente usted puede organizar el hogar. Si está la mamá y el papá y los hijos y hay hijos mayores, hay que definir roles ahí, ¿verdad? El que va a limpiar, el que va a hacer la tarea doméstica, el que va a cocinar, el que va a preparar los alimentos, el padre que puede ayudar en las actividades de los grandecitos, deportes. Si tienen una casa grande, con patio grande, pueden hacer deporte, patear la pelota. También los juegos de mesa, por ejemplo, dominó, el monopolio o Monopoly. Todo eso que acostumbrábamos antes también, incluso aunque parezca risible, la chalupa, que todo el mundo se alegraba a ir a jugar chalupa. Juegos de ese tipo pues contribuyen a socializar entre la familia y a bajar el estrés. Ahora, el hecho de que las personas estén tomando la decisión de quedarse en sus casas, ¿a qué obedece? Bueno, recuerde que las redes sociales ahorita están publicando las actualizaciones sobre el COVID-19 a nivel mundial. Entonces hay temor de la población, quieren protegerse. Ellos quieren proteger su vida y proteger la vida de sus familiares, que es lo más importante, sobre todo donde hay un abuelito, donde hay una abuelita, una madre que ya está por los 70 años. Entonces esa sensación de querer proteger a los padres y a la familia misma, pues no deja de hacer un poquito de estrés en ellos, ¿no? Parte de las recomendaciones que brindaba el especialista alrededor del tema de si usted que nos está viendo ha tomado la decisión de permanecer en su hogar y realizar algunas actividades en familia como medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus, que en Nicaragua ya ha registrado 2 personas portadoras de dicha enfermedad y que según el Ministerio de Salud se mantienen estables. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso la señal a estudio con Maribel Montenegro. Gracias, Michelle, por todo tu reporte. El economista Néstor Avendaño afirma que Nicaragua tiene 2 crisis y que las pequeñas empresas podrían ser las más golpeadas ante el coronavirus. Considera que si el presidente decreta cuarentena, podría recurrir ante organismos de asistencia humanitaria. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestro periodista Willy Narváez, quien nos tiene mayores detalles. Willy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Maribel Montenegro, y a las personas que nos sintonizan a esta hora. Recordemos de que nuestro país entró en una crisis sociopolítica desde abril del año 2018 y ahora viene el tema del coronavirus que ha golpeado a las principales potencias a nivel mundial, lo cual no será ajeno a nuestro país, han manifestado algunos economistas. Recordemos que también se están implementando algunas medidas, por ejemplo, han cerrado temporalmente algunas zonas francas, esto porque se ha bajado un poco la demanda internacional, ha caído un poco la materia prima también, y el hecho pues de preservar la vida de estos trabajadores. Nosotros esta mañana conversábamos con el economista Néstor Avendaño, quien hacía un análisis sobre el impacto económico que está o que podría generar aún más el coronavirus en nuestro país. Vamos a dejar parte de sus declaraciones. Bueno, y es que el año pasado, pues, nuestro país estuvo prácticamente en su segundo año de caída económica y este es su tercero según proyecciones de fondos de organismos internacionales. Meditaba y decía que no hemos resuelto la crisis política de abril de 2018. Y hoy, a partir del 31 de diciembre, aparece en el mundo el coronavirus, o el COVID-19, que es el nombre oficial de este virus. Si antes de que ocurriera este desastre sanitario, que se observa en todos lados del mundo, ya no hay capacidad instalada para poder atender a tantos enfermos. Lo vimos en el caso de China, que tuvo que construir, creo, 5 hospitales rápidamente, cada hospital en 8 días. Vemos Estados Unidos en este momento copado, la gente encerrada en sus casas.
Si antes decíamos que la economía de Nicaragua iba a caer sin el virus, hoy con el virus va a caer más. Esa es nuestra opinión. Hay señales de debilitamiento mundial y hay señales, o no hay señales, mejor dicho, todavía del impacto en Nicaragua. ¿Qué ha ocurrido? La producción y la demanda han descendido. Los mercados accionarios han caído. Las bolsas de valores se han desplomado. No obstante, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, bajó a 0% la tasa de interés interbancaria. O sea que en este escenario, ahorita la política económica no funciona. Lo que debe funcionar es el trabajo de los virólogos para erradicar la pandemia. Y hasta después entraría la palanca económica a tratar de levantar la demanda que está en el suelo e incentivando la producción para que haya ingresos y se eleve el consumo. Los mercados de crédito están estresados. Vemos aquí en Nicaragua un ejemplo. Ya las tasas de interés están superando el 20%. La tasa de interés activa de corto plazo, especialmente aquella destinada a los consumidores. Es mejor no dar crédito y dejar las tasas donde estaban antes. Hay caída en los precios de las materias primas. Vemos el conflicto árabe-saudí con Rusia, que no se pusieron de acuerdo en los niveles de extracción de petróleo, y ahora Arabia Saudí inunda de petróleo el mercado mundial y el precio se desploma. Al desplomarse el precio del petróleo, arrastra al resto de precios de los commodities. E incluso diré que el oro, que es un activo utilizado como refugio para los inversionistas, ha oscilado, ha subido y se ha también disminuido. ¿Cómo toma la crisis a la economía de Nicaragua? Lo primero que he de decirle es que la pequeña y microempresa va a ser la más afectada con esta crisis. Vuelven a resurgir como principales actividades económicas deterioradas por el virus, el comercio, los hoteles, los restaurantes, los servicios personales. Yo me pregunto, ¿tendrá la gente confianza para irse a cortar el cabello a una barbería o a un salón de belleza? Yo creo que no tendrían confianza. Es parte de la explicación que daba el economista Néstor Avendaño, quien además es presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial de nuestro país, con respecto al impacto que puede generar el coronavirus en Nicaragua. Vamos a estar detallando esta información en nuestra edición estelar. Yo regreso a la señal de estudio con Yaosca Narváez. Gracias, Willy Narváez, por todo tu reporte. Procurador laboral aseguran que pueden ser multados o hasta encarcelados los dueños de empresas que no cumplan con las medidas para proteger y paliar la crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus. Tenemos todos los detalles con José Abraham Sánchez. Según el Procurador Laboral del Pueblo, doctor José Antonio López, todo gerente o empleador que no cumple con las normas higiénicas sanitarias en caso de desastres naturales o pandemias como el coronavirus puede ser sancionado de 2 a 4 años de cárcel o ya sea una multa, dependiendo de su salario. La ley 618, ley de higiene y seguridad ocupacional, es clara en la materia de que debe de cuidarse la salud de los trabajadores. Por eso esta misma ley te está hablando claramente que existen las comisiones mixtas de higiene y seguridad ocupacional en los centros de trabajo. Por medio de estas comisiones, los sindicatos y los empleadores es que toman las medidas tripartitamente para poder salvaguardar la vida de los trabajadores. Yo pienso de que debe de ser consecuente. Por ejemplo, habían las empresas estas maquilas que habían levantado
mandar a los trabajadores esto, entonces pues consideramos de que se está preservando el bien más jurídico, el que protege. Recordemos que en este caso es la vida y recordate que el Estado de Nicaragua cuida, protege y tutela los derechos humanos de los nicaragüenses. Entonces pienso de que otras empresas más, la empresa privada los pequeños, medianos comerciantes deben de tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la vida de la y los nicaragüenses. Y sigo insistiendo, hacerle el llamado al señor presidente Ortega, a su esposa, llame a los empresarios, llame a los demás sectores, busquen como una dispensa jurídica y legal en lo que tiene que ver en materia tributaria para buscar cómo enfrentar esta crisis que viene en gran medida. Nada de esto se cumple en nuestro país por tener un sistema judicial politizado y un gobierno que se resiste a la cuarentena. Con cámara de Erasmo Hernández, José Afran Sánchez, Acción 10. Al menos 4 de las grandes iglesias evangélicas que existen en Managua han suspendido sus cultos presenciales ante la recomendación de mantener el aislamiento social como medida preventiva para evitar contagio de coronavirus. Los detalles de ese control de estudio con el periodista Willy Narváez. Willy, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela Obando. Vamos a ver en pantalla a continuación el comunicado que presentó este pasado fin de semana la Iglesia Tabernáculo de la Fe, una de las más grandes de nuestra capital. Por medio, queremos informarles que a medida que se evalúa el impacto del COVID-19 en nuestro país, hemos decidido que las actividades congregacionales de los servicios de los días sábado 21, domingo 22, martes 24 de marzo serán suspendidas temporalmente hasta nuevo aviso. Es parte pues de este comunicado que presentó esta iglesia evangélica en nuestro país. Asimismo, nosotros pues también vimos a través de las redes sociales que otras iglesias como Ríos de Agua Viva, la cual es administrada por el pastor Omar Duarte, y también por Osana, son algunas de las que han invitado a los miembros de estas iglesias evangélicas, que la asistencia es numerosa, a que se conecten a través de las redes sociales y así pues poder llevar la palabra de Dios. Nosotros conversábamos esta mañana sobre estas medidas que están implementando algunos pastores y hablamos con el evangelista Nelson Bojorge, quien se refiere pues a esta medida adoptada por las iglesias evangélicas de nuestro país, algunas de estas principalmente de gran concentración, donde hay reportes incluso pues a nivel internacional que las iglesias están siendo focos de principalmente contagio para personas que adquieren este virus. Escuchemos sus declaraciones. Que ante toda esta situación, cada quien toma las medidas que considera pertinentes. Hay unas iglesias que lo están haciendo desde otra plataforma, lo están haciendo virtual. Es que al final vamos a entender que todos necesitamos, de alguna manera, hacer el trabajo que nos compete. Quizás a algunos no les parece la forma de que lo están haciendo virtual y otros sí. Pero el punto es que siempre alguien tiene que estar haciendo el trabajo. Esto es como la parte informativa. Alguien tiene que arriesgarse. Alguien tiene que ir a transmitir la noticia. Alguien tiene que hacerlo. Siempre necesitamos un Willy Narváez que esté haciendo el trabajo. Igual en la iglesia está sucediendo lo mismo. Alguien tiene que llevar una palabra de motivación. Alguien tiene que llevar una palabra de aliento. En este mundo donde la paranoia, el miedo, la angustia, la depresión está invadiendo nuestras casas, ni siquiera nos pidieron permiso, ellas entraron. Alguien necesita decirle que todo esto tiene una fecha de vencimiento, Willy. Ahora, sí es importante que esto se haga de manera de prudencia, porque hemos visto casos de otros países donde incluso mismos miembros de esta iglesia han contagiado a una cantidad numerable de personas que asisten a determinadas actividades religiosas. Si nos damos cuenta, este tipo de noticias lo que hace es hacer conciencia. Tenemos tanta información que eso es lo que necesitamos, pero a veces la mucha información no nos sirve de nada. Si nos estamos dando cuenta, al lado de Europa hay demasiadas infecciones, Italia, España, no pueden controlar este virus. ¿Quién va a decir que nosotros, un país como Centroamérica, acá en nuestro pequeño y golpeada Nicaragua, no vamos a hacer la excepción? ¿Qué es lo que nos queda? Tomar medidas de seguridad.
Escuchábamos declaraciones del evangelista Nelson Bojorge con respecto a las medidas que están adoptando algunas iglesias de nuestro país de suspender sus cultos presenciales y hacerlo de manera virtual. Recordemos que la Iglesia Católica incluso esta semana hacía oficialmente de que se suspendía al menos la misa de Semana Santa, esto para evitar el contagio por coronavirus en nuestro país, que ya suma 2 personas confirmadas con esto y 6 que están sospechosas de coronavirus. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso a la señal de estudio. Gracias, Willy, por todo tu reporte. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Continuando con más noticias, en Boaco los comerciantes toman medidas para protegerse y proteger a la comunidad del COVID-19. Francisco Cantillano nos informa. Comerciantes y compradores que visitan el mercado de la ciudad de Boaco ante los 2 casos positivos de coronavirus registrados hasta el momento en el país han decidido tomar medidas de higiene más rigurosas, entre ellas el uso de mascarillas, guantes, alcohol y constante lavado de manos. Pero sí que esta enfermedad que se está llevando a cabo ahorita, que lo enseñe mejor a ser más aseado en nuestras casas, ya en nuestro trabajo. Eso es lo que le aconsejamos a las madres, que cuiden a los niños también. Y todo lo tomemos, que esto es serio, tomemos una broma, esto es serio. Bueno, aquí nosotros lo que tenemos, lo estamos lavando la mano constante, tenemos alcohol en botellitas para echarle a los clientes cuando vienen a comprar, en las manos para que se limpien las manos, igual cuando entran, igual cuando salen. Bueno, mi mensaje para la población huaqueña es que se cuiden, que miren a los niños, lo más importante son los niños, ¿verdad? Que hay que ponerle su mascarilla, hay que tener limpia su casa con tanto como cloro, asistir, limpiar bien el piso, las mesas, estarlas limpiando constantemente con cloro. Durante los últimos días han arribado nicaragüenses provenientes de Costa Rica. Algunos han ido de inmediato al hospital para realizarse las pruebas correspondientes, mientras la población boaqueña se encuentra alerta y reportando a las autoridades de salud cualquier persona que presente síntomas respiratorios. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Transportistas de Río Blanco limitan sus viajes a las zonas rurales como parte de las medidas para evitar el contagio del COVID-19. David Mendoza con los detalles. A partir de esta semana, algunos transportistas suspenden sus servicios a la parte rural del municipio de Río Blanco. Uno de ellos es Transporte Artola, donde según su propietaria es para prevenir el contagio del COVID-19. Ya nosotros ya le habíamos avisado a los pasajeros que hoy era el último día, entonces ellos vinieron a comprar su mercadería, como usted miró, ellos montaron sus saquitos de comida, cada quien lleva su comidita para resguardarse en su casita, ya ellos ya estaban avisados. No tengo fecha, yo le dije a ellos que iba a parar y que yo les iba a avisar. Según habitantes de la parte rural, algunas queseras y acopios les han notificado que no llegarán a comprarle sus productos lácteos. Las queseras no quieren comprarla, el lechero del acopio tampoco va a trabajar. ¿Ya le han dicho que no? Sí, sí, ya y lo va a afectar porque en 40 días están diciendo. ¿Por qué le han dicho a ellos? Y ahí para evitar un poco, dicen, del virus pues que está en el país. Nosotros mandamos informado de esto, de la noticia pues que dice que no hay que andarse al lado de otra persona, al lado de mucha gente. Aquí andamos por necesidad porque una hija venía hoy, si no, no hubiera venido yo. Otro transportista manifestó fuera de cámara que un funcionario de la alcaldía le amenazó con sancionarlo por 6 meses si este suspende sus servicios. Con cámara de Otoniel Mendoza, en Acción 10, David Mendoza. En Palacagüina, Madrid, padres de familia, autoridades religiosas y comerciantes han comenzado a tomar medidas de prevención contra el COVID-19. Los detalles con Jacdiel Rivera Cornejo. Pastores de las diferentes iglesias evangélicas de Palacagüina han estado tomando medidas para evitar un contagio del COVID-19. Una de ellas fue suspender la reunión con niños que han sido becados con el proyecto Oasis de Bendición, pero las encargadas llevarán un monitoreo con los padres para saber la salud de los hijos. Clases las atendíamos de lunes a jueves por rangos de edades. Las maestras atendían entre 25 a 32 niños, pero debido a la situación de la pandemia que se está presentando a nivel mundial, como es el tema del coronavirus, pues Compasión Nacional nos mandó correo donde nos dijo que teníamos que suspender las clases como medida de prevención para los niños. El líder de la iglesia pentecostal, Luis Centeno, y el licenciado Leonel Espinosa
pastor de la congregación Rey de Reyes, indicaron que si se lograran a suspender los cultos, utilizarían las redes sociales para predicar la palabra de Dios. La realidad pues que si esto viene a afectar, ¿verdad?, a afectar fuertemente a nuestro país, pues definitivamente pues nosotros tendremos que suspender nuestras actividades públicas, poder, ¿verdad?, realizar nuestras actividades de otro punto de vista, pues usando quizás las redes sociales. Las redes sociales, que son un medio que nosotros podemos mantener comunicación con la feligresía, ¿verdad?, y mantenernos informados, e incluso pues para presentar los mensajes y los programas de la iglesia. Los pastores manifestaron que como creyentes bíblicamente saben que este tipo de enfermedades o pandemias tienen que ocurrir ya que están profetizadas. En Madrid les informó Hagdiel Rivera Cornejo. Aumentan los casos confirmados de coronavirus en los 7 países centroamericanos. María Esther Ordóñez nos informa que el país que más casos sigue teniendo hasta la fecha es Panamá, ya que reporta 6 fallecidos. El Ministerio de Salud de Panamá informó de 2 fallecimientos más por COVID-19. Se trata de un adulto mayor de 92 años que permanecía en el Hospital Nelson Collado y una adolescente de 13 años en el Hospital de Especialidades Pediátricas. De esta manera, el número de víctimas fatales aumenta a 6 en esa nación. Las autoridades detallaron que la muerte de la menor de edad es el mejor ejemplo que, independientemente de que sigue la tendencia que los menores de 20 a 25 años le están dando un resfriado leve, no podemos decir que simplemente está 100% protegido. El presidente de El Salvador informó de 2 casos más positivos por la enfermedad. Estas personas venían procedentes de Italia, aumentando a 5 las personas contagiadas, y agregaron la detención de más ciudadanos que intentaron ingresar a esa nación por puntos ciegos. El presidente Nayib Bukele informó de la entrega de un subsidio a la población de $300, aunque no se conoce cómo será la distribución. Guatemala reporta 20 casos por COVID-19 y se han implementado medidas como el toque de queda para tratar de evitar la propagación de la enfermedad. Se agrega que en el segundo día de esta medida se ha detenido a más de 1,000 personas por no respetar este tiempo. A cada uno de ellos se les impondrá una multa económica y, de no poder pagarla, deberán permanecer en prisión por 15 o 30 días. En República Dominicana se ha reportado el fallecimiento de 6 personas y los casos confirmados son 312. María Esther Ordóñez, Acción 10. Es momento de hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos con más noticias. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Partido Liberal, haciendo eco de las recomendaciones internacionales para combatir el coronavirus, decide cancelar sus actividades partidarias. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista Geraldine Domínguez. La diputada por el PLC, María Fernanda de Alemán, informó que, dado que no hay orientaciones de la Secretaría de la Asamblea Nacional, suspender temporalmente las sesiones a causa de la emergencia de salud que se vive mundialmente, la bancada del PLC decidió suspender sus actividades, tanto partidarias como en el plenario, donde no todos los diputados acatan las medidas de prevención. Precisamente recibimos la notificación oficial por parte de la primera Secretaría de la Asamblea Nacional, donde nos mandan a presenciarnos para plenario los días martes, miércoles y jueves. El jueves 26 es el cierre de la primera sesión ordinaria. ¿Por qué? Porque ya prácticamente vamos de vacaciones, por decirlo de alguna manera, con Semana Santa de por medio, ¿verdad? Pero sin embargo, estos 3 días hay plenario, hoy están sesionando, y esto es un ejemplo más de la demostración por parte de este gobierno de no demostrar ningún tipo de preocupación o darle importancia a la salud de un pueblo, cuando todos los países, prácticamente la gran mayoría de los países, y sobre todo en la región nuestra, están tomando medidas específicas para la prevención de este virus. Nosotros, como miembros de la bancada del PLC de oposición y basada en las instrucciones que recibimos por parte del Comité Ejecutivo Nacional el día de ayer, que se reunió, de suspender todas nuestras actividades partidarias y, por supuesto, incluyendo nuestra participación en la Asamblea, para no exponer a ningún miembro de nuestra bancada a estar en un lugar cerrado con 92 diputados más el personal de la Asamblea,
y de alguna manera pues poner nuestras vidas en riesgo. La bancada liberal ha dirigido una propuesta a la Secretaría de la Asamblea para que se tomen acciones como el desembolso del 2% del presupuesto general de la República, destinado para el costo de las medidas urgentes de contención del COVID-19. Solicitamos que la Asamblea proceda a hacer los cambios o las propuestas de leyes necesarias para que nosotros, todo lo que tenga que ver con la parte legislativa, para que este gobierno tome acciones. También parte de las propuestas solicitan el cierre de fronteras, la suspensión de clases a nivel nacional, prohibir el arribo de cruceros en los puertos de Nicaragua, entre otras medidas de contención. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Centros educativos de Bluefields suspenden clases regulares como medida preventiva ante la presencia del coronavirus en el país. Detalles con nuestra corresponsal Hazel Zamora. Como medida preventiva de protección ante la presencia del coronavirus en el país y ante la inasistencia de estudiantes, centros educativos como Morabo y San José suspendieron sus clases regulares para evitar el contagio de este virus mortal. A partir de hoy, que vinieron solamente 119 estudiantes de 493, las clases quedan suspendidas en el Colegio Morabo Secundaria. El director del Colegio Morabo en Bluefields refirió que los padres de familia realizaron una carta dirigida ante el MINED. Sin embargo, esta aún no ha tenido respuesta. Pese a la solicitud, el centro decidió cerrar sus puertas y suspender las clases presenciales. Ha habido preocupación por parte de padres y madres de familia y debo decirlo también por parte de la dirección del centro. Estamos preocupadas porque nosotros tenemos 890 estudiantes a nivel de primaria y de esos 890 solamente el día de hoy tenemos 85 estudiantes. Significa que faltaron 805 estudiantes, entonces eso es alarmante. En algunos centros de comercio se han tomado medidas preventivas y sanitarias para atender a su clientela. Algunos sitios públicos como discoteca y bares se han tomado las medidas de cierre como parte de prevención por el coronavirus. Sí, vemos que no tenemos casos, hemos estado tomando las medidas correspondientes. Creo que todos los nicaragüenses tenemos que tomar las medidas, no solamente aquí en Bluefields, sino que todos los nicaragüenses tenemos que tomar las medidas porque sabemos de que es una pandemia y que nos puede afectar a todos. En Bluefields, este fin de semana, Iglesias Evangélicas de Dios de las Profecías realizaron una caminata evangelística con el objetivo de llevar el mensaje de salvación y fe para las familias costeñas ante la situación que se enfrenta en el país y en el mundo. Salir a las calles para proclamar el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que creemos en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo para romper cadenas puede ser de enfermedades, cadenas de drogadicción, alcoholismo. Dios en estos tiempos está hablando a la humanidad. La humanidad pues muchas veces presta oído sordo al mensaje de Dios. Pero entonces Dios a través de su misericordia pues Él está usando medios diferentes. Que muchas veces el hombre no comprende lo que Dios está haciendo. Pero Dios lo que está haciendo más que todo es hablando al mundo entero de que Él los ama y que Él les está ofreciendo algo mejor. La caminata se dirigió a varios barrios de la ciudad, declarando a Jesucristo el gobernador de las naciones y clamando sanar a la tierra. La actividad concluyó con un culto de gracia y adoración en el Parque Reyes de la ciudad caribeña. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Encuentran el cadáver de un hombre cerca de Juigalpa. Las autoridades investigan las circunstancias en las que perdió la vida. Mayores detalles con nuestro corresponsal Marvin Miranda. Cerca del matadero central de Juigalpa fue encontrado a la orilla de la carretera a Managua el cuerpo sin vida de Carlos Antonio Roque Flores, originario de Boaco, el que presentaba lesiones en diferentes partes de su humanidad, y los oficiales del orden público realizan las investigaciones pertinentes. Bueno, lo está todavía examinando el médico, el forense. Sí. Bueno, tiene escoriaciones y una lesión en la parte de la cabeza. ¿Qué significa que fue atropellado o le provocaron la muerte? Es posible, eso lo vamos a determinar luego. Por eso no se puede determinar ahorita.
estamos investigando. Las autoridades investigan para determinar si Carlos Antonio fue atropellado por un vehículo o se cayó de un bus de transporte colectivo o de un camión ganadero. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Con esta información hacemos pausa comercial y al regresar más noticias. Continuamos con más noticias. Defensores del pueblo temen por la seguridad de los privados de libertad en estos tiempos del coronavirus debido al hacinamiento en las prisiones de todo el país. Los detalles con José Abraham Sánchez. Celdas que son solo para 2 o 3 reos, ahora más de 20 conviven en situación más insalubre que lo acostumbrado, principalmente si son reos políticos, según el abogado defensor del pueblo, doctor Julio Montenegro. Los juzgados tenemos una situación nueva que tiene que ver con 8 presos políticos que se les está llevando adelante lo que son las audiencias. Se pensaba de que posiblemente pues se iban a reducir la cantidad de audiencias en esta semana, pero nos encontramos con la situación de que desde lunes a viernes tenemos aproximadamente 8 presos políticos que están siendo objeto de proceso. Hay una situación que preocupa y fue una denuncia que pusieron algunos de los familiares de los presos políticos de que están en hacinamiento, más o menos entre 22 y 25 personas que hay por celda, y eso es peligrosísimo pues. Urge la presencia de Cruz Roja Internacional en los centros penitenciarios ante la pandemia del coronavirus. No se han tomado las medidas, dicen de que no les han dado mascarilla, no les pasan jabón, no les pasan agua. Hay una serie de situaciones ahí que se están generando y que son un potencial peligro, pues, sobre todo con la advertencia a nivel mundial de las medidas que deben adoptar los gobiernos. Se supone que Nicaragua se encuentra en la primera etapa de la pandemia, que es la identificación de los afectados. Ni siquiera nos aproximamos al pico más alto. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. ¿Qué es un estado de calamidad? ¿Qué implica y cuándo debe el gobierno de un país decretarlo? Veamos. ¿Qué se hizo el presidente de la República y por qué la vicepresidenta Rosario Murillo aparece al frente de la pandemia del coronavirus, pero solo vía telefónica? Es la pregunta de muchos. El experto en Derecho Constitucional, doctor Fanor Avendaño, nos explica si esto es legal o no. ¿Pero eso requiere algún trámite legal o se puede designar así por así? Tiene las facultades constitucionales y la ley del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, por hacerlo así. Una cosa es lo que limita al presidente de la República según la Constitución en el artículo 150, es cuando él se va a ausentar del país y va a delegar la presidencia. Pero él no está delegando el Poder Ejecutivo. Se tiene que asumir que él está funcionando detrás de todo ese equipo de gente, legalmente hablando. ¿Conviene al país declarar estado de emergencia nacional o toque de queda, como lo hizo el presidente hondureño? Sí es necesario cuando ya no se puede controlar a la gente en la calle. El toque de queda es un recurso de última instancia. En la forma y observación, hoy por hoy en Nicaragua no cabe. Tenemos una eficiencia en las redes con sus debilidades, ¿verdad?, de las noticias falsas, pero no hay más de unos 10 o 12 casos, algunos 2 o 3 positivos, que según entiendo yo, y otros que están en observación. Sería complicado determinar un toque de queda en Nicaragua. La experiencia más cercana que tenemos de toque de queda, un poco precipitada, fue en Honduras, y ya vimos enormes filas para conseguir combustible, vacíos de supermercados, y que el Estado, de una u otra manera, el Estado hondureño ha tenido como moderar la cosa. Deben de dirigirse a la nación, aunque sea pregrabado. La crisis se ministra desde casa, desde los trabajos, desde las instancias de los sectores públicos y privados. Como decían unos grandes pensadores, la paz no es solamente la ausencia de la guerra, como también la prudencia no es ausencia de la fe. Tenemos que administrar bien esto por 2 razones importantes. Primero, que somos un país que depende
de nuestra economía y nuestra economía agrícola y un poquito industrial y de inversión extranjera es débil. Por lo tanto, tenemos que cuidar las fuentes de trabajo y por otro lado también tenemos que preservar la vida, sobre todo de los adultos mayores. Creo yo que es necesario, y le hago un respetuoso llamado al gobierno, que su primera medida inmediata debe ser, como hizo el gobierno de Cuba, suspender por lo menos por un mes las actividades estudiantiles y escolares. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Despiden hasta su última morada al joven miembro del Partido Liberal asesinado en Jinotega por sujetos armados. Eduardo Montenegro nos informa. Habitantes del municipio de Huihuilí, Jinotega, están consternados por el asesinato del joven Rommel Anet Hernández Vega. Este era trabajador de la alcaldía, fungía como responsable de la unidad de adquisiciones. Rommel, de 24 años, fue ultimado a balazo a eso de las 5:30 de la tarde del domingo. Los hechos se registraron en el muelle del río Coco. Pues la UNAP departamental Jinotega condena este asesinato como un asesinato selectivo para un demócrata más en este país. Desgraciadamente el pueblo de Huihuilí le ha tocado poner la mayoría de los muertos en cuanto a asesinatos selectivos. Llevamos más de 20 asesinatos en este municipio, la alcaldesa ya lo dijo, son 3 asesinatos a colaboradores de la alcaldía. Según versiones, el joven andaba comprando comida. Cuando este se disponía a abordar su vehículo, un motorizado pasó disparándole. Le cegaron la vida a una persona muy buena. Puede ser, ¿verdad? Por lo que usted sabe, se mantenía una alcaldía bajo de un régimen sandinista y el pueblo pues hizo el cambio. Fuera de eso. Un muchacho joven que no tenía ni político, era ni nada, solamente porque era hijo de un cáncer. ¿Qué llamado le haría usted a las autoridades? Ninguno, porque para nada se haría llamado. ¿No confía en las autoridades? No. Ayer en horas de la tarde se le dio cristiana sepultura. El joven gozaba del aprecio de los pobladores de Huihuilí y Jinotega. Para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Tenemos un servicio social a esta hora. La señora María del Rosario Urbina Obando desea conocer a su papá, Eduardo Urbina Obando. Tiene 46 años de no saber nada de él. Si él está viendo este anuncio, puede llamarlo al 8325-4615, reitero, 8325-4615 o bien al 7764-7620. Pausa, ya volvemos. Continuando con más noticias, pobladores de algunos sectores de Managua, como Villasol, temen tener dificultad para enfrentar el coronavirus debido a la escasez de agua potable que los deja más vulnerables a un contagio. Detalles con Geraldine Domínguez. Se nos fue el agua de nuevo en Villasol. Es la segunda semana. Bueno, ni modo. No tenemos agua ni para lavarnos las manos. Se supone que estamos en crisis sanitaria y nos están quitando el agua todos los días. Es la situación que preocupa no solo a habitantes de Villasol en Sabana Grande, también existen denuncias de otros barrios capitalinos por la falta del vital líquido, sobre todo por la emergencia de salud que se vive en el país, donde el lavado de manos constante es indispensable. Pero ¿cómo se pretende hacer campañas de prevención cuando en varios sectores no se cuenta con el agua? Por lo tanto, los afectados demandan más responsabilidad en este sentido a las autoridades correspondientes. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y en Altagracia, los pobladores temen un brote de epidemias por la gran cantidad de basura que permanece estancada en un cauce. Carla Chévez nos amplía.
Pobladores del barrio Altagracia están indignados al encontrarse un cauce atascado de basura. Temen que esto cause un brote de epidemias. Pidiendo la ayuda o colaboración de parte de la alcaldía o de los medios de comunicación para que nos puedan solucionar ese problema que es crítico. Ya tenemos más de 5 meses, hemos solicitado, vinieron, tomaron fotos, pero no pusieron cartas en el asunto. Y corremos riesgo de que se desate una epidemia a través de esa porquería que a través de los videos lo pueden comprobar. Estamos solicitando toda la comunidad que hay alrededor que por favor la alcaldía se haga presente para que nos solucione ese problema de salud. Perros muertos, aquí vienen a echar tripas, todo. Los más afectados, mire, somos los que estamos aquí, colchones y todo vienen a aventar aquí. Si el camión de la basura pasa a las 5:30 de la mañana, la mayoría la sacan y los que no las logran sacar y pasan el camión y no logran sacar su basura, vienen a echarla ahí. No concientizan el peligro también y la salud de los que vivimos a los alrededores. Hacen un llamado a la alcaldía para que solucionen pronto este caso en la siguiente dirección, de donde fue la anunciatura media cuadra arriba, ya que por la situación de alerta en el país, el riesgo de contraer algún virus se hace más grande. En Acción 10, Carla Chévez. Padre e hija resultan lesionados en accidente de tránsito en Mazachapa. Veamos. El señor Carlos Bermúdez resultó con heridas en el rostro y su hija Francela con lesiones y golpes en la pierna izquierda al accidentarse ambos en sus respectivas motocicletas que conducían de Mazachapa al kilómetro 54. El accidente ocurrió a 1 kilómetro del balneario, exactamente frente al tanque celeste. Veníamos aquí bien, pero una muchacha se cayó allí con su moto. Entonces ella se paró y yo le pasé encima. ¿Y vos por qué me dices? Solo, los dos venimos, ella en su moto y yo en la mía. Es mi hija. ¿Quién accidentó primero a quién? Yo la accidenté a ella porque vengo detrás de ella cuidándola. ¿Ella se detuvo por capear a la otra persona? No, ella se detuvo porque miró el accidente. La ambulancia del Centro de Salud de Mazachapa se presentó a trasladar a los accidentados quienes residen en el barrio Edgar López de Mazachapa. En otro orden, la señora Idenia Vanessa González García y sus 2 niñas prácticamente quedaron en la calle al producirse un incendio en su sencilla casa y quemárseles todos sus enseres. Pues yo iba para el río, pero después iban unas muchachas detrás de mí y me llaman, Idenia, se te está quemando tu casa, está en llama, y me vengo y ya no había nada que hacer porque ya la estaban apagando los demás, pero se quemó todo. Urge ayuda del gobierno y de personas caritativas. La familia afectada reside en el caserío Villa Progreso de la comunidad El Salto del municipio de San Rafael del Sur. Al gobierno que me ayude, al presidente que por favor me ayude, porque ahorita quedé sin nada. Y al Santo Claus Nica, que él ayuda a la gente, yo miro. Y que tengo mis 2 niños. Que me ayuden, porque me quedé sin nada. Recuerden que Dios bendice al dador alegre. Les informó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. En otras noticias, conductor de taxi es víctima de la delincuencia en Bilwi. Detalles en el siguiente bloque de Noticias Municipales. Dexter Manzanares es un joven que se gana la vida taxiando, pero esta vez no se imaginaba que iba a ser víctima de un asalto, luego que 2 hombres quienes se montaron como pasajeros lo atacara para robarle, propinándole una estocada en la espalda. A pesar de que el joven de 20 años logró escaparse con vida, el vehículo no pudo escaparse de las manos de la delincuencia. Se montaron 2 pasajeros para el lado del retén. Cuando voy ahí, dejo el primer pasajero que era su amigo y a la vuelta cuando vengo me agarra del cuello
y saco un machete. Ahí estábamos peleando dentro del carro y me apuñaló en la espalda. Yo me bajé del carro, dejé el carro porque tenía machete y yo sin nada. Después de robar el auto, los delincuentes dejaron abandonado en un predio baldío el carro totalmente destruido. El dueño lamenta esta situación y no sabe por qué el desquite, pues asegura que no tiene enemigos. Pedir a las autoridades que le pongan mente a esto porque los jóvenes pobrecitos andan luchando, trabajando legalmente y los ladrones ya no se puede trabajar. Este hecho ocurrió en el barrio Loma Verde, lugar donde las autoridades de la policía están tras la pista de los malhechores, mientras que el llamado es a los conductores de taxis de tener más cuidado en abordar a los pasajeros, pues son los que corren riesgo a diario, a tal punto que hay que reconocer que en Bilwi la delincuencia ha aumentado. Desde la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Varias familias del sector conocido como La Uca, en la comunidad La Barranca de Nandaime, demandan a los dirigentes de la alcaldía municipal que les terminen de componer por completo el camino, debido a que aproximadamente hace un mes solo llegaron con la maquinaria a raspar y no le aplicaron ningún material para solidificar la tierra, lo que ha generado mucho polvo en el ambiente y por lo consiguiente enfermedades respiratorias. Por lo menos mi niño parece de asma. Este polvo lo afecta demasiado. Nosotros lo que le pedimos al alcalde es que los mande a echar el hormigón. O sea, no le pedimos que lo rieguen todo el camino, simplemente que lo rieguen las partes más polvosas. ¿Cómo está pasando usted aquí? Ay, pues hijo, bien mal, tragando polvo. Vivo de paso con una gripe, una gran tos. Esa chiquita yo la tengo y así vive solo enferma. Tampoco se pueden dar el lujo de aplacar el polvo con agua, porque en algunos hogares llega a los 3 días, por lo que esperan que la problemática sea atendida. Y la ropa ni se diga, agua no se puede regar porque aquí el agua los viene cada 2 días, cada 3 días, hay veces no los viene del todo. Así como ellos necesitan de nosotros el pueblo, así nosotros necesitamos también que nos den respuesta a él ahora, porque así como nos mandó supuestamente a mejorarnos el camino, que termine su trabajo. Con la colaboración de Marcela Cruz, informó para Acción 10, Víctor Ticay. Finalizamos esta edición. Buenas tardes.